Bienvenidos, Faustinianos, a su canal de Matemática y Física. Mi nombre es Simón Valerio y estoy cursando la materia de Análisis Funcional con el maestro Juan Toribio Milané en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El tema que hoy les traemos es el tema de operadores lineales, un tema con un amplio campo de aplicaciones. Sin más preámbulos, veamos. Índice, objetivos, interrogantes, términos claves, definiciones y teoremas, ejercicios, conclusiones, frase de motivación, recursos, bibliografía. Objetivos generales. Adentrarnos en el análisis de los operadores lineales y sus propiedades desde la perspectiva de análisis. Se realizará el estudio de las propiedades principales y de las características de estos, a fin de fomentar su estudio y su utilización. Objetivos específicos. Comprender el concepto de operador. Entender la diferencia entre operador, operador lineal y operador lineal y acotado. Comprender el concepto de kernel e imagen de un operador y su importancia. Estudiar las operaciones entre operadores. Estudiar isomorfismo y operador inverso. Estudiar la norma de un operador. Interrogantes. ¿Qué es un operador lineal? ¿Cuándo es un operador lineal y acotado? ¿Puede un operador tener norma? ¿Cómo obtener el kernel y la imagen de un operador? ¿Cuál es la importancia de estudiar el kernel y la imagen de un operador? Términos claves. Operador. Operador lineal y acotado. Norma de un operador. Kernel de un operador. Imagen de un operador. Operador. Operador lineal y operador lineal y acotado. Dados dos espacios topológicos lineales, E sub x con tau sub x y E sub y con tau sub y. Sobre el mismo campo K. Un operador A se define en E sub x con rango en E sub y se escribe y igual a ax, donde x pertenece a E sub x y pertenece a E sub y. El operador A es lineal si es aditivo y si es homogéneo. Para la aditividad debe de cumplirse que el operador aplicado a la suma de dos elementos de x sea lo mismo que el operador aplicado al elemento 1 de x más el operador aplicado al segundo elemento de x para x sub 1 y x sub 2 perteneciendo a e sub x. Y es homogéneo si el operador aplicado a un escalar lambda del campo por x es igual a el escalar lambda por el operador aplicado a x. Para todo x que pertenece a e sub x y lambda que pertenece al campo K. Si e sub x y e sub y son operadores normados, entonces un operador se dice que es acotado si existe una constante c mayor que cero, tal que la norma del operador aplicado a x es menor o igual que c por la norma de x. Entonces se dice que A pertenece al conjunto de los operadores lineales y acotados de E sub x a E sub y. Norma de un operador. Sea A un operador perteneciente al conjunto de los operadores lineales y acotados que van desde E sub x hasta E sub y. Entonces existe una constante c mayor que cero, tal que la norma del operador a sobre x es menor o igual que c por la norma de x. El menor valor de c para el cual se cumple la igualdad es la norma del operador a. Lema. El operador a tiene las propiedades siguientes. La norma del operador a aplicado sobre x es menor o igual que la norma de a por la norma de x. Y también
Para todo epsilon mayor que cero, existe un x que depende de epsilon tal que la norma de a aplicado a x de ese epsilon es mayor o igual que la norma del operador a menos epsilon multiplicado por la norma de x sub epsilon. Lema. Son equivalentes las siguientes afirmaciones sobre las normas de operadores. La norma de A será igual al supremo cuando el valor de x es distinto al vector nulo de la norma del operador aplicado a x sobre la norma de x. También la norma del operador a será igual al supremo para la norma de x menor o igual que 1 de la norma de a aplicado sobre x. Operaciones algebraicas en operadores lineales y acotados. Con los operadores se pueden realizar las operaciones siguientes y se verifica que las propiedades 1, 2 y 4 forman un espacio vectorial y verifican todos los axiomas sobre los espacios vectoriales. Invitamos a demostrar los axiomas sobre espacios vectoriales con estas operaciones. Kernel e imagen de un operador. Sea E sub u y E sub v espacios vectoriales sobre un campo K, con el operador, el cual al aplicarlo al espacio E sub u lleva al espacio E sub v. Definimos entonces el kernel de un operador que está representado por esta simbología como el conjunto definido por todos los u que pertenecen a E sub u, tales que el mapeo bajo el operador de este elemento sea igual al vector 0 del espacio E sub v. La imagen de un operador está representada entonces por esta simbología y es el conjunto que está definido por todos los v que pertenecen a E sub v, tales que ese elemento v es mapeado bajo el operador por algún elemento u. Eso es para algún v que pertenece a E sub v. Isomorfismo y operador inverso. Sea E sub x y E sub y espacios vectoriales y sea T un operador que mapea desde E sub x hasta E sub y un operador lineal. Si T es una biyección, isomorfismo, entonces esta simbología representa el operador inverso. Y el operador inverso es el mapeo que lleva desde E sub y hasta E sub x. Entonces también es una biyección. Lema. Si T, un mapeo de E sub x a E sub y, es lineal e inyectiva, entonces el operador inverso de T, que está definido desde esto que está acá, que representa todos los elementos que son mapeados por algún E sub x al espacio E sub y, lleva desde este conjunto hasta el espacio E sub x. Es lineal. Demostración. Sea Y1 y Y2 pertenecientes al conjunto imagen del operador sobre el espacio EX. Existen únicos X1 y X2 que pertenecen a E sub X, tales que el operador aplicado a X1 es igual a Y1 y el operador aplicado a X2 es igual a Y2 y sean también alfa 1 y alfa 2 pertenecientes al campo K. Entonces tenemos que el operador inverso aplicado a la suma de alfa 1 por y1 más alfa 2 por y2 será igual entonces. Aquí aplicamos la definición de y1 y y2 por su operador. Sería entonces y1 sería
el operador aplicado a x1 y y2 sería el operador aplicado a x2. Pero por las propiedades que vimos para los operadores, el operador bajo una suma de elementos es lo mismo que la suma de los operadores aplicados a cada uno de los elementos de forma particular. Tendremos entonces que esto sería el operador inverso por el operador aplicado a la suma de esta combinación lineal. Pero por definición de inverso, el operador inverso por el operador sería igual al operador identidad. Esto nos dejaría entonces alfa 1 x1 más alfa 2 x2. Pero y1 se definió como el operador sobre x1. Entonces, por definición de inversa, x1 de igual forma que x2 sería el operador inverso aplicado a y1 y el operador inverso aplicado a y2. Por lo tanto, nos quedaría alfa 1 operador inverso sobre y1 más alfa 2 por el operador inverso sobre y2, lo que demuestra que es lineal. Ejemplos de operadores. Algunos de los ejemplos de operadores son el operador identidad. Es un operador que lleva de un espacio a otro espacio, el cual puede ser el mismo espacio, tal que al aplicarlo sobre cualquier elemento del espacio dominio es igual al mismo elemento en el espacio imagen. El operador cero es un operador tal que al aplicarlo a cualquier elemento del espacio dominio será igual al vector cero del espacio imagen. El operador diferencial es un operador tal cual, al aplicarlo sobre cualquier elemento del espacio dominio, sería igual a la derivada del elemento en el espacio imagen. El operador integral. Hay muchos casos sobre este tipo de operadores. Es un operador tal que, al aplicarlo sobre un elemento del espacio dominio, daría la integral del elemento en el espacio imagen. Para el caso particular que estamos viendo, el elemento K de TDS se le llama núcleo del operador. Hay casos bastante interesantes sobre este tipo de operadores. Tenemos también el operador inverso. Tenemos la siguiente imagen representativa sobre lo que es un operador, que tiene como espacio dominio el conjunto V y tiene como espacio imagen el conjunto W. Aquí podemos observar que cualquier elemento al cual se le aplica el operador es mapeado al espacio W desde el espacio V. Aquí podemos ver las propiedades de linealidad del operador. El operador aplicado a la suma de dos elementos de V da el mismo conjunto que la suma del operador aplicado a cada uno de los elementos. De la misma forma, el operador aplicado a un escalar por uno de los elementos es lo mismo que el escalar por la aplicación del operador sobre el elemento u. A modo de representación, de igual forma tenemos la siguiente imagen para el espacio V y el espacio W. Tenemos entonces que el kernel de el operador son todos los elementos al cual al aplicarle el operador dan como resultado el cero del espacio de llegada. De igual forma tenemos el conjunto imagen, que está conformado por todos los elementos los cuales son mapeados a través de el operador. Continuidad de un operador. Si un operador A mapea un espacio lineal E sub x a otro espacio lineal E sub y, tal que y es igual al operador sobre x para todo x que pertenece a E sub x y que pertenece a E sub y.
es continuo en un punto x suprasterisco que pertenece a E sub x. Entonces es continuo en todo el espacio E sub x. Proposición. Sea E sub x un espacio normado y E sub y un espacio de Banach. Entonces, el espacio de los operadores lineales y acotado de E sub x a E sub y es también un espacio de Banach. Demostración. Sea T sub n una sucesión de Cauchy en el espacio de los operadores lineales y acotados. Entonces, el límite de t para cada x que pertenece a E sub x y por ser una sucesión de Cauchy existe un epsilon mayor que cero y existe un n mayúscula, n minúscula y m que pertenecen a los números naturales, tales que para m y n mayor que n grande se verifica que la norma de la diferencia de t sub n y t sub m es menor o igual que epsilon. Tenemos entonces que la norma de t sub n sobre x menos t sub m sobre x y aplicando la propiedad que nos dice que la diferencia de distintos operadores sobre el mismo elemento es igual a la diferencia de los operadores sobre el elemento. Nos queda entonces que eso sería la norma de la diferencia de los operadores sobre x. Aplicando la propiedad que nos dice que la norma de un producto es igual al producto de las normas, tendríamos entonces que esto sería la norma de la diferencia de los operadores por la norma de x. Pero por hipótesis tenemos que esta diferencia es menor que epsilon. Eso sería entonces menor o igual que epsilon por la norma de x. Lo que verifica que t sub n de x es una sucesión de Cauchy en E sub y converge a un límite. Este sería su límite. La linealidad de t, siendo x1 y x2 pertenecientes a E sub x y alfa y beta pertenecientes al campo K, tendríamos entonces el operador t sobre la suma de alfa x1 más beta x2. Entonces utilizaremos la sucesión de operadores t sub n cuando el límite tiende a infinito sobre alfa x1 más beta x2. Esto podemos hacerlo porque t sub n tiende a t cuando n tiende a infinito. Entonces aplicaremos el hecho de que un operador sobre la suma de dos elementos es lo mismo que la suma del operador sobre cada elemento. Aplicando esto tendríamos que sería el límite cuando n tiende a infinito de la suma de t sub n sobre alfa x1 más t sub n sobre beta x2. Pero tenemos entonces que un operador aplicado sobre un elemento por un escalar es lo mismo que el escalar por el operador sobre el elemento. Aplicando esto entonces tendremos que esto será el límite cuando n tiende a infinito de alfa por el operador t sub n sobre x1 más beta por el operador t sub n sobre x2. Aplicando límite entonces tendremos que será alfa por el operador t sobre x1 más beta por el operador t sobre x2, lo que verifica que es lineal. Acotamiento. Por continuidad de la norma para cada x que pertenece a E sub x, tenemos entonces que la norma del operador t sobre x sería lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de la norma de la sucesión t sub n sobre x, pero aplicando el concepto de norma de un operador, tendríamos entonces que esto sería menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la norma de t sub n por la norma de x, lo que verifica que está acotado y entonces t pertenece al espacio de los operadores lineales y acotados de E sub x a E sub y.
lo que completa la prueba y demuestra que es completo. Desigualdad triangular. Forma alternativa. Tendríamos que para un elemento z, la norma de z, podríamos reescribirlo sumando el elemento w y restando el elemento w, un cero conveniente. Esto por la desigualdad triangular sería entonces menor o igual que la norma de z menos w más la norma de w. Entonces, de esta expresión, junto con esto que está acá, realizaremos la sustracción del elemento norma de w en ambos términos. Tendríamos entonces que esto sería la norma de z menos la norma de w menor o igual que la norma de la diferencia de z y w. Pero sabemos que si un elemento es menor o igual que un elemento a, entonces el elemento negativo a sería menor o igual que el elemento b. Entonces el módulo de b sería menor o igual que a. Entonces tendríamos que el módulo de la norma de z menos la norma de w sería menor o igual que la norma de z menos w. Esto sería la desigualdad triangular alternativa. Utilizaremos este resultado más adelante. Ejercicios. Ejercicio preliminar. Siendo X un espacio de Banach y X sub n perteneciente a X, demostrar que si X sub n tiende a X, entonces la norma de X sub n tiende a la norma de X. Demostración. Siendo X sub n una sucesión de Cauchy en X, entonces existe un epsilon mayor que cero y existe un n que pertenece a los números naturales, tal que la norma de la diferencia de xn menos x es menor que epsilon. Utilizaremos entonces la desigualdad triangular alternativa. Tendríamos entonces que el módulo de la norma de x sub n menos la norma de x será menor o igual que la norma de x sub n menos x. Pero por hipótesis tenemos que la norma de x sub n menos x es menor que epsilon. Por lo tanto, el módulo de la diferencia de la norma de x sub n menos la norma de x será menor o igual que epsilon. Por lo tanto, entonces, la norma de x sub n tiende a la norma de x, lo que se quería demostrar. Ejercicio 2. Siendo E sub x un espacio de Banach, demostrar que si a sub n tiende a y x sub n tiende a x, entonces a sub n sobre x sub n tiende a sobre x. Demostración. Siendo a sub x una sucesión de Cauchy de operadores lineales y acotados en x, entonces existe un a que pertenece a x y existe un k sub 1 en los naturales, tales que la norma de a sub k sub 1 menos a es menor o igual que un epsilon 1. De igual forma, se tiene que siendo x sub k una sucesión de Cauchy en x, entonces existe un x en x y existe un k sub 2 que pertenece a los naturales, tales que el módulo de x sub k sub 2 menos x es menor que epsilon 2. Sea n el máximo entre k sub 1 y k sub 2 y sea epsilon igual al máximo entre epsilon 1 y epsilon 2. Vamos a hacer entonces también que sea m el máximo entre la norma de a y la norma de x sub n. Por el ejercicio preliminar entonces tenemos que la norma de a sub n menos a será menor o igual que, para conveniente, epsilon sobre 2m y la norma de x sub n menos x será menor o igual que epsilon sobre 2m.
Utilizando la desigualdad triangular alternativa, tendremos entonces que el módulo de la norma de a sub n sobre x sub n menos la norma de a sobre x será menor o igual que la norma de a sub n sobre x sub n menos a sobre x. Utilizaremos entonces un cero conveniente. Tendríamos que esto sería igual entonces a la norma de a sub n sobre x sub n menos a sobre x sub n más a sobre x sub n menos a sobre x. Utilizaremos entonces la propiedad que nos indica que la suma de un operador aplicado a dos vectores distintos es lo mismo que el operador aplicado a la suma de los vectores. Tendremos entonces que esto será la norma de a sub n sobre x sub n menos a sobre x sub n más el operador a sobre la diferencia de x sub n menos x. Aplicaremos entonces que la suma de dos operadores distintos sobre un mismo vector es igual a la suma de los operadores sobre el vector. Tendremos entonces que esto será igual a la norma de la diferencia de a sub n menos a sobre x sub n más a sobre la diferencia de x sub n menos x. Aplicaremos entonces la desigualdad triangular para la norma. Tendremos entonces que esto será menor o igual que la norma de la diferencia de a sub n menos a sobre x sub n más la norma de a sobre la diferencia de x sub n menos x. Utilizando entonces la definición de un operador acotado, tendríamos entonces que la norma del operador sobre y sería menor o igual que la norma del operador por la norma de y. Aplicando esto tendríamos que nuestra expresión sería menor o igual que la norma de la diferencia de los operadores a sub n menos a por la norma de x sub n más la norma del operador a por la norma de la diferencia de x sub n menos x. Pero hemos definido a m como el máximo entre la norma de a y la norma de x sub n. Nuestra expresión entonces será menor o igual que m por la norma de a sub n menos a más m por la norma de x sub n menos x. Pero por hipótesis entonces estas expresiones las hemos definido como expresiones que están acotadas por epsilon sobre 2m. Entonces, realizando las cuentas de lugar, tendríamos que nuestra expresión módulo de la norma de a sub n sobre x sub n menos la norma de a sobre x sería menor o igual que epsilon. Esto nos implica que la norma de a sub n sobre x sub n tiende a la norma de a sobre x. Y esto nos implica de la misma forma que a sub n sobre x sub n tiende a sobre x, lo que se quería demostrar. Ejercicio 3. El kernel de un operador lineal A es el conjunto X, tal que el operador aplicado a X es igual al vector 0. Probar que el kernel de un operador lineal es un conjunto lineal y que el kernel de un operador continuo es cerrado. Solución: sea X y Y pertenecientes al kernel de A y alfa y beta pertenecientes a un campo K. Entonces, tendremos que el operador A aplicado sobre la suma de alfa por X y beta por Y sería igual al operador aplicado sobre alfa X más el operador aplicado sobre beta Y. Utilizaremos entonces la propiedad que nos dice que un operador aplicado a un escalar lambda por z sería lo mismo que el escalar lambda del operador aplicado sobre z. Esto sería entonces igual a alfa por el operador aplicado sobre x más beta por el operador aplicado sobre y.
pero por hipótesis tenemos que X y Y pertenecen al kernel de A, por lo cual el operador aplicado sobre X y el operador aplicado sobre Y serían iguales a el vector nulo. Tendríamos entonces que esto sería alfa por el vector nulo más beta por el vector nulo. Aplicaremos entonces el hecho de que el vector nulo sumado con cualquier otro vector es igual al otro vector, por definición de vector nulo. Esto nos daría como resultado el vector nulo, lo que se quería demostrar. Por lo cual hemos demostrado entonces que el kernel de un operador lineal es un conjunto lineal. Ahora demostraremos que el kernel de un operador continuo es cerrado. Utilizaremos la estrategia de contradicción. Suponiendo que el kernel de A es un conjunto abierto, entonces tendremos una sucesión x sub n que pertenece al kernel de A. Entonces, existirá un x que no pertenece al kernel de A. Por ser conjunto abierto, no contiene todos sus puntos límites y será de forma tal que xn tiende a x. Por continuidad del operador se tiene que el operador aplicado sobre xn tiende al operador aplicado sobre x para xn que pertenece al kernel de A. El operador A aplicado sobre xn es igual al vector nulo para todo n que pertenece a los naturales, pero x no pertenece al kernel de A. Entonces, el operador sobre x no es el vector nulo, una contradicción. Entonces, el kernel de A es un conjunto cerrado. Ejercicios 4. Parte A. Sea X un espacio de Hilbert. Sean A y B que pertenecen a X dos vectores ortogonales no nulos. Consideraremos entonces el operador U que va del espacio H a H como el operador U de X, que sería igual entonces al producto de A por el producto escalar de X con B más B por el producto escalar de X con A. Calcular la norma de U. Y la parte B sería entonces, considerando el operador T que lleva de L2 del intervalo 0, pi a el mismo L2 del intervalo cerrado 0, pi, definido por el operador sobre f de x igual al seno de x por la integral de 0 a pi de f de t coseno de t diferencial de t más el coseno de x por la integral de 0 a pi de f de t seno de t diferencial de t. Calcular la norma de t. Para la solución utilizaremos entonces la doble inclusión. Significa que vamos a obtener una desigualdad en un sentido y luego una desigualdad en el otro sentido. Pongamos esto en contexto. Por ser ortogonales cumplen con el teorema de Pitágoras. Tendríamos entonces que la norma al cuadrado del operador u sobre x sería igual a la norma al cuadrado de a por el producto escalar de x con b más la norma al cuadrado de b con el producto escalar de x con a. Entonces aplicaremos la propiedad de homogeneidad de la norma. Tendremos entonces que esto sería la norma al cuadrado de a por el módulo al cuadrado del producto escalar de x con b, más la norma al cuadrado de b por el módulo al cuadrado de x con a. Esto es porque el producto escalar es un valor escalar. Es suficiente escribir el módulo en vez de la norma. Tendremos entonces que aplicar el concepto de vector unitario. Tendríamos entonces que un vector unitario u sería igual a un vector sobre la norma de ese mismo vector. Conformemos entonces nuestro vector unitario.
Utilizaremos un 1 conveniente en el producto escalar. Tendremos entonces que nuestra expresión será igual entonces a la norma al cuadrado de a por el módulo al cuadrado de x con b y nuestro 1 conveniente, norma de b sobre norma de b, más la norma de b al cuadrado por el módulo al cuadrado de x con a y nuestro 1 conveniente, norma de a sobre norma de a. Aplicaremos entonces la sesquilinealidad del producto escalar. Tendremos entonces que nuestra expresión sería igual a la norma de a al cuadrado por la norma de b al cuadrado. Esto es por la definición de norma, por el módulo al cuadrado de x con b sobre la norma de b, vector unitario, más la norma de b al cuadrado por la norma de a al cuadrado, por el módulo al cuadrado de x con nuestro vector unitario a sobre la norma de a. Aplicaremos entonces la propiedad distributiva con relación a la suma. Tendríamos entonces que esto sería la norma de a al cuadrado por la norma de b al cuadrado por la suma de el módulo al cuadrado del producto escalar de x con el vector unitario b sobre norma de b más el módulo al cuadrado del producto escalar de x con el vector unitario a sobre norma de a. Utilizaremos entonces en la parte derecha la desigualdad de Bessel, que nos dice que la sumatoria desde j igual 1 hasta n de el módulo al cuadrado del producto escalar de f con un vector unitario e sub j sería menor o igual que la norma de f. Aplicando esto, siendo nuestra función fx y nuestro vector unitario correspondiente a sub i, b sobre norma de b y a sobre norma de a, nuestro n sería igual a 2. Esto sería menor o igual que la norma de a al cuadrado por la norma de b al cuadrado por la norma de x al cuadrado. Aplicando raíz en ambos lados, tendríamos entonces que la norma de u sobre x sería menor o igual a la norma de a por la norma de b por la norma de x. Por definición de la norma de un operador, tendríamos entonces que la norma de u sería menor o igual que la norma de a por la norma de b. Haciendo entonces x igual al vector a. Tendríamos entonces que el operador aplicado sobre el vector a sería entonces el vector a por el producto escalar de a con b más b por el producto escalar de a con a. Pero tenemos entonces que el vector a y el vector b son ortogonales. Por definición de producto escalar de vectores ortogonales, la expresión es igual a 0. Nos dejaría entonces que el operador u sobre a sería igual entonces a el vector b por el producto escalar de a con a. Tomemos la norma en esta expresión. Tendríamos entonces que la norma del vector u sobre a sería igual a la norma al cuadrado del vector a por la norma del vector b. Esto es por la definición de norma inducida por un producto escalar. Aplicaremos entonces la definición de la norma de un operador. Tendríamos entonces que la norma del operador u sobre a sería menor o igual que la norma de u por la norma de a. Tendríamos entonces que la norma de a al cuadrado por la norma de b sería menor o igual que la norma de u por la norma de a. Utilizaremos la propiedad de la desigualdad que nos permite eliminar un múltiplo escalar de ambos términos de la desigualdad sin alterar el sentido de la desigualdad. Tendríamos entonces que
la norma de U sería mayor o igual que la norma de A por la norma de B. Entonces eso nos deja nuestra doble inclusión y tendremos entonces que la norma de U sería igual a la norma de A por la norma de B, lo que se quería demostrar. Para la parte B. Sabiendo que L2 es un espacio de Hilbert, invitamos a demostrar este hecho. Tendremos entonces que el operador lineal será t aplicado sobre f de x igual al seno de x por la integral de 0 hasta pi de f de t coseno de t diferencial de t más el coseno de x por la integral desde 0 hasta pi de f de t seno de t diferencial de t. Y entonces podemos notar que el producto escalar de dos funciones en L2 es igual a la integral desde a hasta b de f de t por el conjugado de g de t diferencial de t. Invitamos a ver otros videos con más ampliaciones sobre producto escalar. Si tomamos a como el vector seno de x y b como el vector coseno de x, entonces para el producto escalar en L2 tendríamos que sería la integral desde 0 hasta pi del seno de t por coseno de t. Aplicando entonces antiderivada, tendríamos que esto sería el seno al cuadrado de x sobre 2 desde 0 hasta pi. Por el teorema fundamental del cálculo, tendríamos entonces que esto sería un medio por la diferencia del seno al cuadrado de pi menos el seno al cuadrado de 0. Pero el seno de n pi es igual a 0 para todo n que pertenece a los números enteros. Por lo tanto, se verifica que son ortogonales. Para el producto interno de L2 tenemos entonces que el operador t aplicado a f de x será igual a a por el producto escalar de f de x con b más b por el producto escalar de f de x con a. Por el resultado de la parte a tendremos entonces que la norma de t al cuadrado será igual a la norma de a al cuadrado por la norma de b al cuadrado. Por la definición entonces de la norma de una función en L2, esto será la raíz cuadrada del producto escalar de f con f. Tendríamos entonces para la norma de a al cuadrado y la norma de b al cuadrado, que esto sería entonces la integral desde 0 hasta pi de el seno cuadrado de t diferencial de t por la integral desde 0 hasta pi del coseno cuadrado de t diferencial de t. Aplicando entonces la identidad del ángulo medio para el seno cuadrado de x y coseno cuadrado de x, tendríamos entonces que esto sería igual al producto de la integral desde 0 hasta pi de 1 menos el coseno de 2x sobre 2 diferencial de t por la integral desde 0 hasta pi de 1 más el coseno de 2x sobre 2 diferencial de t. Aplicando entonces antiderivada, tendríamos que esto sería x sobre 2 evaluado desde 0 hasta pi menos el seno de 2x sobre 4 evaluado desde 0 hasta pi por x sobre 2 evaluado desde 0 hasta pi más el seno de 2x sobre 4 evaluado desde 0 hasta pi por el teorema fundamental del cálculo. Entonces tendremos que esto será pi menos 0 al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos el seno de 2pi menos el seno de 2 por 0 al cuadrado. Todo eso sobre 4 al cuadrado. Esto es posible gracias a que el producto anterior que tenemos es una diferencia de cuadrados. Sabemos que el seno de npi es igual a 0 para todo n que pertenece a los enteros. Entonces, este resultado nos deja esto acá es 0, esto acá también es 0. Tendríamos entonces pi al cuadrado sobre 2 al cuadrado.
por lo cual la norma de t es igual a pi sobre 2, lo que se quería demostrar. Conclusiones. Un operador lineal es un mapeo que lleva de un espacio vectorial a otro espacio vectorial. Los operadores lineales y acotados forman un espacio vectorial. Se puede determinar la invertibilidad de un operador obteniendo su kernel y su imagen. Al igual que las funciones, los operadores pueden ser inyectivos, sobreyectivos y biyectivos. Al igual que las funciones, los operadores pueden ser inyectivos, sobreyectivos y biyectivos. La diversificación de los operadores y sus distintas características nos permite un mayor estudio y comprensión de los diversos espacios vectoriales. Frase de motivación. Con la actitud correcta, las limitaciones autoimpuestas desaparecen. De Alejandro Magno. Nuestros recursos utilizados fueron Overleaf para la creación de la presentación, Microsoft Clipchamp para la edición de video, OBS Studio para la grabación de video. Nuestra bibliografía principal fueron los libros de Un primer curso en análisis funcional de Rabindranath Sen y también Fundamentos de análisis funcional de Douglas Farerick. Los invitamos a ampliar sus conocimientos en matemáticas y físicas en Faustinianos, tu canal de matemática, tu canal de física. Gracias.